En capítulos anteriores os presentamos nuestros modelos de Yamaha TZR. Posteriormente desmontamos el modelo a restaurar y nos pusimos a limpiarla entera, tanto los carenados como la parte ciclo de la motocicleta, para trabajar siempre sobre limpio. Una vez que tuvimos limpia y seca la motocicleta, procedimos con el desmontaje de las ruedas, el destalonado de los neumáticos, el desmontaje de los satélites de las mismas y el tapado de los neumáticos para no pintarlos en el proceso de pintura. Una vez tuvimos eso hecho, lijamos todos los carenados, aunque con un poco de pena porque eran carenados de más de 30 años que se conservaban en un perfecto estado, y posteriormente le dimos la primera mano de imprimación a todo el conjunto de carenado y llantas para finalmente montarlas de nuevo en la motocicleta y proceder con el vídeo de hoy. Muy buenas, bienvenidos a la cueva. Hoy estamos empezando el capítulo 3 de esta nuestra restauración, nuestro nuevo proyecto. Ya habéis visto el resumen de los dos capítulos anteriores y ahora vamos a empezar el capítulo 3 con el resultado de la encuesta en el que os pedí opinión, qué diseño os gustaba más de los 4 propuestos. Así que os doy el resultado después de la intro. Pues bien, aquí estamos de nuevo, vamos a empezar el capítulo 3 de esta restauración. Sin duda ahora es cuando empieza el trabajo a ponerse bonito, a ponerse interesante. Ahora voy a ir a cambiarme de ropa, voy a coger guantes, como os comenté en el vídeo anterior, lo puse ahí en un título, en un epígrafe. Manipularemos siempre con guantes para evitar siliconas, para evitar que se queden cráteres en la pintura derivados de la grasilla que tienen las manos, ¿vale? Y en el librito tengo el resultado de la encuesta. El diseño número 1, que fue este, un diseño muy típico de los 90, adaptado a esta nuestra moto, ha tenido simplemente 2 votos positivos. El diseño número 2, según la encuesta, este de aquí, ha tenido 19 votos. El número 3, también muy ochentero, con los cuadraditos muy rectos, siguiendo una línea recta delante atrás, mismo tamaño, ha tenido 2 votos positivos. Y el diseño número 4, este que veis aquí, ha tenido 4 votos positivos. Así que, sin duda, el diseño que vamos a hacer en esta moto va a ser a raíz de este boceto. Luego, lógicamente, se cambiarán algunas cositas, se mejorarán cosas, porque todo es después del resultado de sentarnos, mirar la moto, buscar las líneas, buscar los cortes y hacer un diseño acorde para la moto que tenemos delante para restaurar. Así que, sin más dilación, nos ponemos a trabajar.
¡Ea! Pues finalizamos el tercer capítulo de la restauración de la TZR-50. Como habéis visto en todos esos vídeos que os he ido poniendo a cámara rápida del proceso,
ha sido muy, muy meticuloso, un trabajo muy laborioso. El diseño seleccionado fue el número 2, el que la mayoría en esas horitas que le dimos para la votación decidió en el canal, pero sin duda habéis elegido el diseño más difícil. Me estoy hartando de trabajar en la moto porque la línea de un trabajo bien hecho a una porquería, hablando mal y pronto, es muy fina y hay que ir con mucho tiento, hay que ir marcándolo todo con mucho cuidado y, por supuesto, cubriendo muy bien, haciendo que la pintura coja bien y, en definitiva, es un trabajo muy meticuloso, pero, bueno, esos son los retos que nos gustan aquí en la cueva. Las llantas ya están listas para que cuando la laca seque del todo, poder quitar los plásticos, inflarle los neumáticos y dejarlas ya listas para montarle los satélites de discos, platos y demás, ya quedarían listas. Y el siguiente capítulo se va a centrar en trabajar los carenados que aún no están lacados, está la pintura al vivo, porque ahora hay que pegarle todos los vinilos para finalizar el diseño y posteriormente, una vez con los vinilos hechos, pues entonces ya por fin podremos lacarla y darle los carenados por finalizados. Después empezaremos a intentar arrancarla porque tiene 31 años que lleva parada, a ver si arranca la moto, aunque no me han dicho que la arranque, pero vamos a intentar arrancarla. Si no tiene una avería que requiera de reparación de piezas y meterse en algo que no nos han pedido, no la vamos a arrancar, pero si lo único que tiene es algo sencillo, vamos a intentar arrancar la moto y vamos a dársela en marcha. Entonces, nada más. Nos vemos en el capítulo siguiente, que será de ploteadora, de vinilo y del diseño final antes del lacado. Espero que os haya gustado y bienvenidos a la cueva.